Voy a compartir pantalla. Me dicen cuando puedan verla, por favor. ¿Pueden verla ahí, muchachos? Me confirman, por favor, cuando puedan verla. Ni muy fea ni muy buena. Bueno, muchachos, buenas Okay. noches. Por favor, a todos les voy a pedir un favor de que me silencien los micrófonos, por favor, los que entran para que me permita, Sí. para que me permita entrar pues el proceso. Bueno, entonces vamos a iniciar el tercer CIPAS réplica de primera matrícula. La intención de este CIPA, como todos saben, es pues primero hacer un apoyo a la temática que estamos realizando todos, ¿cierto? Al estudio. Muchachos, por favor, pido el favor enorme, los que tengan el micrófono abierto, por favor, cerrarlo. Háganme ese favor enorme porque pues me distrae y la grabación pues queda mal hecha. ¿Listo? Entonces, ya saben pues que este es nuestro tercer y último CIPAS de primera matrícula. Esta es la réplica donde vamos a conversar pues sobre los temas que venimos realizando en la tarea 3, en la tarea 4 y 5. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La bienvenida, el saludo pues que ya acabamos de hacer. Vamos a hablar sobre la contextualización de qué, de las normas internacionales de información financiera. Vamos a conversar un ratico sobre ese tema. Yo sé que venimos ya desarrollando la tarea 4, entonces vamos a conversar sobre ese tema. Vamos a hacer una especie de evaluación de todo lo que hemos venido trabajando, tanto en la tarea 4 como lo que vamos a explicar ahorita. Ya les voy a decir cómo vamos a trabajar para que se realice un excelente proceso. Y por último, finalización del encuentro. Entonces, vamos a conversar el día de hoy sobre los orígenes de las normas internacionales de contabilidad. ¿Qué es eso? Hombre, las normas internacionales de contabilidad nacen con la necesidad de una armonización en aspectos contables y financieros y conllevó a quién? A la Unión Europea la creación de las normas internacionales de contabilidad, como se conocieron inicialmente, que era NIC o NIC, para que esta información contable y financiera pudiera ser emitida uniforme y comparativamente en los diferentes países y por distintos organismos, lo cual implicaba que se debiera apoyar en estándares de aceptación universal. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel internacional? Cuando el mundo empieza a globalizarse, ¿y qué es eso? Que podamos intercambiar bienes, productos y servicios a nivel internacional. Cuando hablamos a nivel internacional, es un país con otro país, se empieza a ver unas discrepancias. ¿En qué? En los procesos contables que llevaban las empresas que estaban en diferentes países. Entonces, yo estando en Colombia y me quería ir a trabajar a Estados Unidos, voy y miro las normas contables, los principios contables, las obligaciones contables, no eran homogéneos. Esa fue la primera situación o complejidad que existió al momento de internacionalizar la economía. ¿Qué le tocó entonces a la contabilidad? Aceptar y entender que cada país tiene un mundo, tiene un mercado, tiene unas políticas y las personas manejan los procesos contables de maneras diferentes. ¿Qué tocó hacer? Hombre, si queremos esa integración económica, contable y financiera de las personas, las empresas y los países, tenemos que hablar todos el mismo. Con ese proceso, con esa idea de globalización, de que yo pueda migrar mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento, mi economía a otros países y viceversa, nacen las normas internacionales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las normas internacionales? Mejorar la transparencia y comparabilidad de la contabilidad global mediante un lenguaje común utilizado por los distintos mercados de capital. Entonces, ¿qué se necesita? Homologar conceptos, que todos hablemos el mismo idioma. Entonces, la economía tiene un idioma, uno de sus principales idiomas es la contabilidad y las finanzas. Pero para que todos los economistas hablen el mismo idioma, la contabilidad tiene que homologarse. Tiene que ser
unos estándares. Tenemos que tener un mismo idioma que permita entender que lo que Colombia, Estados Unidos, Francia, México y España tengan de concepto de efectivo sean lo mismo, para que yo pueda entender las interpretaciones de la misma manera como se entienden en todos los países. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje homologado. Entonces, ¿cuándo empiezan a surgir estos procesos? En 1972 se crea en Sydney el International Coordination Committee of the Accounting Profession, es el ICCAP, cuyo objeto era estudiar y difundir las medidas para poder organizar la información contable a nivel mundial. ¿Y qué es eso? Es una organización multilateral donde se agrupan todos los profesionales contables y es el que hace los procesos de apoyo a la profesionalización y la tecnificación de contabilidad. Luego que se crea el ISC, enfocado al tratamiento contable con proyección integral. ¿Qué quiere decir eso? La integralidad de la contabilidad, que los principios, las reglas y los procesos y procedimientos contables sean los más estandarizados posibles o homogéneos posibles entre los diferentes países. Y la IFAC para poder armonizar los temas de auditoría. Profe, ¿por qué los temas de auditoría? Porque hay que controlar, hay que vigilar que los hechos económicos que ocurren en los diferentes países, en las diferentes empresas, se ajusten a la realidad económica, a los hechos reales que ocurren ¿en qué? En los mercados. En el año 2005, la Unión Europea propuso que todas las empresas que cotizaban en bolsa debieran obligatoriamente llevar su contabilidad de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad NIC o IAS, International Accounting Standards, con el fin de crear un lenguaje común para que en entendimiento de las legislaciones contables, propuesta que fue acogida favorablemente, ya que el carácter comparable, la fiabilidad y la transparencia de las cuentas de las empresas europeas constituían factores esenciales de la integración de los mercados financieros europeos. Entonces, ¿quién fue el que inició? Volvemos. La Unión Europea, entidades organizadas, comunidad de naciones, que venía creando ¿qué? Estándares, no solo en qué, en los temas contables, financieros, económicos y de mercados, sino a nivel regional como país. Cada país, ustedes saben que la Unión Europea maneja unas leyes y unos conjuntos de propuestas, conceptos, derechos y deberes a nivel de qué, de esa territorialidad, no individual como país, sino como región. Y eso llevó a que se tomara más fuerza y a partir del año 2005, ¿por medio de qué? De las empresas que cotizaban en bolsa, en las diferentes bolsas europeas, empezaron a hacer la adopción a nivel internacional. Podemos decir que gracias a ese proceso de homogalización o de homogenización en Europa, se empezó a trasladar o a traslopar a las mayores partes del mundo. ¿Por qué? Porque era, digámoslo así, los procesos, técnicas, formatos, funciones, procedimientos, principios estandarizados ya en muchos países. El mismo organismo internacional de la normalización contable se estableció ¿en dónde? En Londres y se llamó International Accounting Standard Board o el IASB y aceptó las anteriores propuestas y además en el que la Comisión Europea estará representada. Por favor, bloqueemos el audio. Muchas gracias, muchachos. Entonces, ¿qué quiere decir eso, muchachos? Se empezó a legalizar que la homologación de las normas internacionales de contabilidad no fuera solamente en Europa, sino también ¿a quién? A los países de todo el mundo que quisieran acogerse a esta normatividad. ¿Y qué es el ISB? Es un organismo independiente, sin ánimo de lucro, encargado de desarrollar y emitir lo concerniente a las normas internacionales de información financiera, o NIF, llamado también el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, y su propósito es desarrollar estándares nacionales que aporten transparencia, calidad y eficiencia a los mercados financieros de todo el mundo. Profe, ¿por qué
se habla de mercados financieros? Porque la contabilidad se pensó, o este tipo de normas contables se pensaron para las empresas que cotizan en bolsa. ¿Y por qué se pensaron? Pues muchachos, primero, para que la gente tuviera confianza, la información financiera fuera de calidad para poder tomar decisiones si se invierte o no se invierte, ¿qué? Capitales en esas empresas que están allá en esas bolsas de valores. Inicialmente ese era el propósito. Inicialmente las normas internacionales salen para que los procesos de contabilidad de las empresas que cotizan en bolsa tuvieran esa calidad y reflejaran realmente las realidades económicas de las empresas, para que los inversionistas pudieran saber, esa empresa está creciendo, es obvio que va a subir su valor en el mercado de valores o por el contrario, está teniendo contracturas económicas, sus ventas han disminuido, sus clientes están encontrando productos, bienes y servicios que reemplacen el bien, producto y servicio que vende esa empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso se hizo que las personas tuvieran la tranquilidad ¿de qué? De que la información financiera que están presentando las empresas en bolsa es fiel y representa fielmente los hechos económicos. Obvio, también permite a que una empresa que va de un país a otro, de una región a otra, a nivel internacional, no empiece a hacer conversiones de estados financieros, de la normatividad contable local del país donde es oriunda a la normatividad contable al país donde llega. Eso también ayudó mucho. En el futuro estas normas comunes se denominarán Normas Internacionales de Información Financiera o NIF, International Financial Reporting Standard o IRF. Del mismo modo, este organismo internacional, estamos hablando del ISB, busca una nueva arquitectura financiera en los mercados de capitales, donde detrás estaban otros organismos internacionales con los mismos propósitos, como lo son la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE o la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico. ¿Qué buscan estas entidades multilaterales? Cuando hablamos de entidades multilaterales es que los socios son países, es decir, no pueden existir ni empresas ni personas naturales. ¿Quiénes son socios? ¿O quiénes son los integrantes de estas entidades? Naciones que están legalmente constituidas y que buscan a grandes rasgos estas instituciones que la riqueza esté bien redistribuida, ¿cierto? Entonces, otro elemento que dio origen a las normas internacionales es el G20. ¿Qué es eso? 19 o 20 países que son los más industrializados a nivel ¿qué? De la Unión Europea. Y se podrán analizar la estabilidad financiera internacional. El G20 o el Grupo 20 está constituido por 7 de los países más industrializados, como lo son Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, que sería el G7, más Rusia, que es el G8, y Australia, más 10 países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo y la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Vean, muchachos, estos países que tienen, digámoslo así, unos estándares, unos estilos de vida bien, cuando hablo bien es que tienen una buena salud, tienen una buena educación, sus infraestructuras son modernas, cumplen con la prestación de bienes, productos y servicios tanto de derecho público como de derecho privado, que sus ciudadanos están bien remunerados, están bien educados, pueden cumplir sus sueños, proyectos, metas, realizaciones personales, laborales, profesionales, familiares, etcétera, 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 empiezan a ver en la contabilidad que es más fácil de llevar y entender, no solo a nivel local, sino a nivel internacional, y que va a facilitar ¿qué? Los negocios internacionales o la economía internacional. Cuando hablamos de negocios internacionales, ¿qué es? Los procesos de exportación e importación de bienes, de productos o servicios. El foro que realizó el G20 en septiembre de 2009, donde se evaluó la crisis económica mundial, hizo un llamado a los encargados internacionales de contabilidad
para que se lograra alcanzar un sistema de alta calidad con estándares internacionales o mundiales y medidas encausadas a reducir la inestabilidad financiera internacional y a prevenir y gestionar las crisis financieras, con miras a qué, a asentar e incrementar el crecimiento económico a escala mundial. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Hombre, tener políticas claras, económicas, contables, financieras, va a reducir, ojo, no lo va a eliminar, pero sí va a reducir o va a permitir en el corto, en el mediano y en el largo plazo identificar factores de riesgo que inestabilicen los procesos macroeconómicos a nivel mundial, a nivel regional y a nivel territorial. Eso es lo que quiere decir. Y se puede hacer predicciones de crecimientos económicos con una mayor fiabilidad, que es lo que vemos finalizando el año, a principio de año, en mitad de año y por allá en amor-amistad. Todo eso son indicadores que son más estables, son más concordantes en la medida de que los estados financieros, los procesos de negociación internacional, los negocios internacionales, los crecimientos de los mercados son más estandarizados, las predicciones son más fiables y concretas. Por lo anterior, la internacionalización de los negocios ha llevado a los gobiernos de los países a orientar su conducta económica, a formar parte de esos objetivos mundiales. ¿En qué? En materia contable y con el fin de apoyar la internacionalización. Volvemos a lo mismo. Hombre, ya no podemos quedarnos en mercados locales, parroquiales o territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no, en los mercados no se pueden quedar solo en dónde. Hombre, local, en el municipio, en el barrio, en la región. Territoriales, pues ya no solamente nos debemos quedar en los departamentos, tenemos que ir al nivel nacional y después del nivel nacional empezar a ¿qué? A construir un mercado internacional. Es decir, llegar a esos mercados inicialmente, ¿quién? Nuestros países vecinos y en un largo, mediano plazo, lograr llegar al proceso internacional, que puede ser las Américas Centrales del Norte, Europa, África, Asia y Oceanía. Eso es lo que busca a grandes rasgos los procesos de internacionalización. Entonces, ¿qué son las NIF? ¿Qué son las NIF? Existen dos elementos, podemos llamarlas así. Se inicia con las normas internacionales de información financiera, que son las NIC y NIC, evolucionan las NIF, Normas Internacionales de Información Financieras, y buscan que la CNIC es una norma técnica contable. La IFRS no solamente es una norma contable, sino que también permite hacer que un reporte financiero. ¿Qué se busca con esto? Hombre, que las normas internacionales de contabilidad no solamente abarquen la parte contable, sino que ahondemos más y podamos llegar a apoyar los procesos que financieros, económicos, micro, macro, de qué, no solamente de los países, sino a nivel internacional o de los mercados, dando vía a lo que conocimos por allá cuando empezó el presidente Uribe, los tratados de libre comercio. Cuando se empezó a hablar de los boom de los tratados de libre comercio, ah, son negocios, llamémoslo así, con ventajas competitivas diferentes a los que no están en el negocio, ¿cierto? Pero una de las condiciones que buscaban esos negocios era que la contabilidad de las partes tiene que hablar el mismo idioma. Para que los países intervinientes en esos tratados de negociación o de libre negociación fueran claros y se entendieran las realidades económicas, financieras y empresariales de cada país. Entonces, ¿por qué se vuelve importante la adopción de las NIF? Pues lo primero que se está buscando es que transparencia, al mejorar la comparabilidad y calidad de la información financiera. Al tener principios, bases, estructuras, conceptos, formatos, funciones, procedimientos estandarizados o iguales de país a país, pues la comparabilidad entre mercados, entre empresas, entre instituciones, entre bienes, productos y servicios es más fácil y sencilla. Fortalece la rendición de cuentas al ser una fuente de información comparable globalmente.
Entonces, las normas internacionales nos llaman a comparar la información financiera de un país, de una región, de un territorio, de una empresa con otra empresa, sino también a nivel internacional. Cuando hablamos de nivel internacional, ¿es qué? Mercados globales. ¿Contribuyen qué? A la eficiencia económica al ayudar a los inversores a identificar oportunidades y riesgos en todo el mundo. Entonces, antes de los procesos de internacionalización o estandarización de la contabilidad, era mucho más complejo que un contador colombiano fuera a ejercer contaduría a otro país o que un contador de México, de España, de Estados Unidos, de Ecuador, pudiera venir a Colombia a ejercer el tema contable. ¿Qué buscan las normas internacionales? Que tanto el contador de Colombia, México, España, que están asociados al tema de normas internacionales, podamos tener movilidad ¿qué? Profesional. Ojo, desde la estructura de la ciencia contable y financiera. Ya desde la estructura de país, de migración, de legalidad, de homologación de títulos, eso es otro cuento. La norma lo habla desde qué? Desde el estándar, de las bases, de los modelos, de la estructura conceptual y técnica de lo que es contabilidad y finanzas. ¿Listo? Ahí sí hay que hacer una claridad. Después de hablar de este proceso de contextualización global, llegamos a qué? A cómo llegan las normas internacionales a Colombia. Las normas internacionales a Colombia llegan por allá en el año 2009 con la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley 1314 del año 2009, valga la redundancia. ¿Y qué dice esta ley? Hombre, primero va a establecer criterios por los cuales se van a regular los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados. El procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. La anterior ley se creó con el propósito de apoyar la internacionalización de las relaciones económicas. Mire ahí, vuelve y nos dicen, mercados internacionales, estructuras globalizadas, que podamos entender la información internacional y la información nacional y viceversa. Es decir, que el flujo de la información contable y financiera pueda funcionar de las dos vías. Y le dice también, en cierto sentido, a la Bolsa de Valores de Colombia que estructure también, digámoslo así, unos requisitos de obligatoriedad a las empresas que cotizan en bolsa. ¿Está claro? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Muchachos, ¿hasta aquí hay alguna duda? Bueno, y por ahí también podemos decir que el proceso internacional de la contabilidad viene también de la mano de que Colombia decide volverse miembro de la OCDE. Y al volverse miembro de la OCDE, pues tiene que cumplir unos requisitos técnicos de infraestructura, de crecimiento económico, de redistribución de esas utilidades a nivel de país para que mejore sus procesos de ¿qué? De infraestructura, de derechos y deberes, que le permita a la población en general equipararse en oportunidades de desarrollo. Por favor, me silencian el micrófono, muchas gracias. Entonces, los aspectos importantes que introdujo la ley. Primero, señala las autoridades que regulan o regularán la contabilidad en Colombia. ¿Y quién es esa entidad? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública. ¿Y qué hace ese señor? El Consejo Técnico de la Contaduría Pública o el CTC tiene como función regular los principios y normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información. Entonces, la ley 1314 da vida a que creamos las instituciones que nos van a vigilar y controlar todo el tema contable y financiero. Después, la misma ley dice
Esta institución se va a llamar de la siguiente manera: Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y es el que va a regular, va a estructurar, va a pasar la información de las normas internacionales para que pueda ser aprobada. Entonces, el Consejo Técnico hace todo el proceso, lo presenta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Ministerio de Hacienda es el que lo presenta ¿a quién? Al presidente, o directamente ¿a quién? Al Congreso, para que sea aprobado. O, si no hay que aprobar nada nuevo, sino que es una actualización de las normas ya existentes, simplemente se crea un decreto reglamentario con fuerza de ley para actualizar la información que está. Segundo, clasifica en 3 categorías la contabilidad. Ojo, esta clasificación es solamente para Colombia. La de grandes empresas, pequeñas y medianas empresas y las microempresas, o el régimen de contabilidad simplificada. Profe, ¿por qué 3? ¿Por qué? Porque las condiciones de Colombia para el momento de la creación de los grupos económicos eran 3. Profe, ¿por qué? Hombre, las microempresas, ahorita vamos a mirar, tienen unas condiciones muy especiales, unos ingresos máximos muy especiales, unos aportes sociales máximos muy especiales. Lo mismo las pequeñas y las medianas, y lo mismo las grandes empresas. Entonces, Colombia, ¿qué dijo? Yo no puedo dejar desamparado o dejar de vigilar las microempresas o el régimen simplificado si en mi país estas empresas pueden llegar al 90%. Es decir, estas empresas son las que mayormente mueven la economía colombiana. Entonces, ¿qué nos dice? Se crean estos primeros, digámoslo así, decretos que nos permiten clasificar y entender los grupos empresariales. Primero, grupo 1 va a aplicar las NIC plenas, y el decreto que lo va a crear para que se pueda adaptar de manera real. Ese primer decreto es el 2784/2012. Nos dan que unas características básicas: que esas empresas sean emisores de valores, que sean entidades de interés públicos, clasificadas en 2 subgrupos de empresas y tamaño: grandes, clasificadas como tales, que cumplan requisitos adicionales, ya ahorita los conversamos. El decreto 3022/2013, que crea el grupo de las NIC para pymes: empresas de tamaño mediano y pequeño, que no sean emisores de valores ni entidades de interés público, de acuerdo con las definiciones de los decretos. Grupo 3, decreto 2706/2012, microempresas y personas naturales o jurídicas del régimen simplificado. Profe, ¿por qué hablan de personas naturales y jurídicas en las microempresas? Muchachos, porque hay personas naturales que son inteligentes y crean empresas unipersonales o crean SAS para separar el patrimonio personal del patrimonio empresarial, generando ¿qué? Límites claros, observables, por si en algún momento llega a obtener algún proceso delicado, su patrimonio familiar no se vea involucrado, embargado o liquidado. Entonces vamos a mirar las grandes características que tiene el grupo 1. Primero, tiene que ser una empresa que sea emisora de valores. ¿Y qué es eso? Son empresas nacionales o extranjeras que tienen sus acciones inscritas en el RNVE. ¿Qué quiere decir eso? El Registro Nacional de Valores Emisores. ¿Y en dónde o cómo se conoce esa empresa vulgarmente? La Bolsa de Valores de Colombia. Listo, ahí es donde están registradas estas empresas. ¿Y por qué? Porque de manera indirecta estas empresas, a estar ahí en esa bolsa de valores, muchachos, van a captar dinero del público. Profe, ¿por qué captan dinero del público? Porque al ellos vender sus acciones en la bolsa, cualquier persona que vea el comportamiento económico, político y fiscal, tanto de la economía como de la empresa, puede decidir si compra o vende acciones de esa empresa. Entidades de interés público, muchachos, los conocemos, claros: bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, cooperativas, en síntesis, todas las entidades financieras. ¿Por qué? Porque esas entidades sí captan dinero directo del público.
como Bancolombia, como el BBVA, como la bolsa perdón, las cuentas de los diferentes tipos de banco, etcétera, etcétera. Entonces, esas dos actividades económicas sí o sí van a ser grupo 1, no va a importar nada más. Si yo tengo mi empresa que tiene las acciones en la bolsa de valores, ya es grupo 1 por simplemente tener las acciones allá. O si soy un banco, una entidad financiera, simplemente por el hecho de ser eso, tengo que ser grupo 1. El tamaño económico. Hombre, no soy ninguna de esas dos empresas, pues tengo que mirar mi tamaño económico. ¿Cuál es la primera? Que mi planta de personal sea superior a 200 trabajadores. Ya van a poder mirar cuánto puede costar una nómina de 200 trabajadores. Activos mayores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, que también debe existir una gran capital para que yo pueda ser grupo 1. Tercero, el comercio exterior, y cuando hablamos del comercio exterior hablamos de las importaciones y las exportaciones, que deben representar más del 50% del total de sus compras o de sus ventas, respectivamente. Es decir, que exportemos y vendamos más del 50% del total de mis ventas, o por el contrario, que importe más del 50% del total de mis compras. Eso quiere decir el comercio exterior. Y que tengamos vínculos internacionales, sí, tengo que tener matrices, subordinadas, sucursales de una empresa nacional o extranjera, que esa empresa también aplique las NIPLENAS. Si yo como empresa B, mi empresa matriz es una empresa que aplica NIPLENAS, yo como empresa subsidiaria, matriz o sucursal, tengo que aplicar también las NIPLENAS. Por favor, me silencian el micrófono, muchas gracias, el que acabo de entrar. ¿Hasta ahí hay claridad o hay dudas, muchachos? ¿Alguien tiene alguna duda con lo que estoy explicando hasta acá? Bueno, entonces, el cronograma de aplicación del grupo 1 OVNI fue el siguiente. El 1 de enero de 2014 se iniciaba a generar el balance de apertura sobre NIP. El 31 de diciembre de 2014 se generó el primer balance comparativo. El 31 de diciembre de 2015 se reportan los primeros estados financieros bajo NIP plenos. El 31 de diciembre de 2015 se emite el primer reporte de estados financieros bajo las NIF. Profe, eso fue hace más de 10 años. Sí, señor. Ya en Colombia tenemos más de 10 años de haber aplicado las normas internacionales. Grupo 2. Activos totales tienen que estar entre 500 y 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Planta de personal entre 11 trabajadores y 200 trabajadores. Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tipo de empresa, nacionales o extranjeras, que no sean emisores de valores, es decir, que sus empresas no estén registradas en las bolsas de valores, que no sean entidades de interés público, que no sean entidades financieras, bancos, cooperativas, etcétera, etcétera. Y cuyos socios no sean empresas que apliquen NIPLENAS. Es decir, que no tengamos socios que tengan pues sean constituidos bajo la normatividad de NIPLENAS. Comercio exterior. Que las importaciones y exportaciones sean menores al 50% de las compras o las ventas respectivamente. Costos o gastos pagados en el exterior o ingresos provenientes del exterior. Normativa aplicable, NIP para pymes. El decreto inicial que se llama 3022 de 2013, la actualización de ese decreto que se llama 2420 de 2015 y sus modificaciones posteriores. Características que van a tener, hombre, que las NIF para pymes va a ser que la exigibilidad de requisitos, de normas, de procedimientos técnicos va a ser menores a las pymes.
el nivel de revelaciones no ser tan estricto como las de NIF plenas y que muchas de las mediciones que traen NIF plenas no van a ser necesarias que las hagamos en la contabilidad para pymes. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene un principio básico que dice que es la restricción del costo. Pero para yo acogerme a ese principio debo de justificar que el costo de preparar esa información financiera y contable es mucho más costoso de cualquier beneficio que me vaya a dar la presentación o la revelación de esa información. El cronograma, fecha de acoplamiento. ¿Qué quiere decir eso? Es el 1 de enero de 2014, inicio del balance de prueba ESFA bajo el marco normativo de la NIF. Primer comparativo, 31 de diciembre de 2014. Perdón. De 2000. Perdón. Espere que esto se me adelantó mucho. Primer comparativo, 31 de diciembre de 2014, presentación del balance comparativo. Y el reporte financiero inicial es en el año 2016, en el 31 de diciembre de 2016, donde se hace el primer reporte financiero bajo UNIC para pymes. Grupo 3. Hombre, debe tener primero una planta de personal que no supere los 10 trabajadores. Hombre, tiene que tener en activos totales menos de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes y excluyendo todo el tema de la vivienda. Como ingresos, debe tener unos ingresos brutos anuales máximo o menos de 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Y quiénes son? Microempresas y personas naturales que realicen actividades de comercialización, producción y prestación de servicios, según que el código SIUP. ¿Alguien sabe qué significa el código? ¿Qué quiere decir código SIUP? Alguien que me intervenga y me diga qué es eso. Código de actividades económicas, profe. Muy bien. Entonces, en Colombia las empresas tienen unos códigos que los identifican por actividades económicas. Profe, ¿dónde consigo eso? Si usted va a crear una empresa, pues simplemente entra a alguna página de la Cámara de Comercio más cercana a su ciudad y ahí va a encontrar los códigos SIU. Si no, busca en internet el código SIU para identificar actividades empresariales y le sale. Y ese código lo identifica ante la Cámara de Comercio, ante la DIAN, de cuál es la actividad legal que usted está ejerciendo como empresa o como persona natural cuando hizo un régimen simplificado y considera que todavía no es necesario crear una empresa. ¿Listo? También aplica un marco normativo, y aquí quiero ser muy claro, muchachos. Y aquí sí, digámoslo así, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública se dio la pela porque creó un marco normativo que se llama Anexo 3. Y es para aplicabilidad de las empresas que están agrupadas, valga la redundancia, en el grupo 3 de la economía. Entonces, ¿cuáles son las características más básicas de esa norma? Que es el decreto 2420-2015. Primero, que la contabilidad está basada en la contabilidad a costo histórico. Es decir, que no van a haber cambios de reconocimiento posterior al reconocimiento inicial de los hechos económicos. Estados financieros básicos. Hombre, ¿cuáles son los estados financieros básicos? Si los investigamos, nos vamos a dar cuenta. Sin consolidación. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede tener socios que estén en el grupo 2 o en el grupo 3. Todos deben de ser personas naturales. Sin consolidación y menor revelación. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que la revelación contable de lo que está pasando con los hechos económicos, con sus activos, se van a revelar, sí, pero en una menor medida a lo que lo exige una NIF para pymes o una NIF plenas. Cronograma de adopción.
En el 2017 fue la fecha de acoplamiento o de establecer el balance de apertura. Primer comparativo, 31 de diciembre de 2016, que es la preparación del primer balance comparativo bajo NIP para pymes. El reporte financiero, la emisión del primer reporte financiero bajo NIP contabilidad simplificada se hizo en el 2017. Entonces, ¿cuántos años tenemos? 9 años más o menos, ¿cierto? Las normas internacionales de contabilidad, ¿cómo ha sido su proceso histórico? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hombre, Colgap o de normas contables o principios contables antes de las NIF, o como se conocen, el Colgap o principios contables colombianos. Y la ley 1314, que viene a ser toda la adopción de normas internacionales. Podemos decir que por ahí en el año 1993 se hizo el primer ajuste o actualización contable que hubo en Colombia. Antes existía otra norma que era para el 85, si no estoy mal. Entonces, este es el primer decreto que actualiza la contabilidad en Colombia. Y fue por allá habilitado en diciembre de 1993. Imagínense, todos los contadores estábamos de vacaciones en esa época. Conjunto de conceptos básicos y reglas que pueden ser observadas al registrar e informar contablemente. Después que viene el decreto 2650, ¿qué nos va a decir? Venga, que la contabilidad vamos a generar un plan único de cuentas, que por cierto, al día de hoy muchas empresas todavía lo siguen usando para el tema de ¿qué? De consolidar los hechos económicos, contables y financieros. El catálogo de cuentas, la descripción y la dinámica nos permitía entender cuándo es un débito y cuándo es un crédito. Y me permite llevar registros contables de operaciones económicas. Y la estructura era rígida. ¿Por qué? Porque el decreto 2649 no permitía acomodar la estructura contable y financiera de acuerdo a las necesidades empresariales, sino que tenía un formato rígido para los diferentes estados financieros. ¿Y cuáles son esos? El decreto 2649 en el artículo 23 nos dice, 22, perdón, que el balance general, el estado de resultados, el estado de cambio del patrimonio y el estado de flujo de efectivo eran los estados financieros. Al otro lado que tenemos las normas internacionales que en Colombia fueron aplicadas bajo el nombre de la ley 1314 de 2009. ¿En qué? En su artículo 3, que está compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas, interpretaciones y guías. Después que vienen los decretos reglamentarios, especialmente el decreto 2420, que fue el que inicialmente le dio vida a los marcos normativos NIC y NIF y las diferentes interpretaciones. Presentación de los estados financieros. NIC 1, párrafo 10, NIC para pymes, sección 3,17 y las taxonomías. Resulta, sucede, acontece que las normas internacionales no tienen códigos PUT, tiene algo que se conoce como taxonomía y que le permite al contador agrupar los hechos económicos de acuerdo a qué, a la estructura taxonómica que tiene las revelaciones. Entonces aquí podemos decir, usted puede definir la contabilidad como usted considere necesario o más fácil de entender o la prioridad. Entonces voy a poner un ejemplo. Para las empresas de construcción, la prioridad no es el efectivo, es que todo el tema de maquinaria y equipo, porque es lo que ella necesita mostrar para poder ganarse las licitaciones. Entonces, ¿qué va a estar estructurado primero normalmente en los balances de contabilidad de las empresas de construcción? Todo su entorno de propiedad, planta. Hombre, para un casino, la prioridad es que mostrar los flujos de efectivo que genera la actividad económica del casino. Y así sucesivamente. De acuerdo a las necesidades, es que yo voy estructurando ¿qué? Mis estados financieros. Y lo permite la norma internacional. Por último, ¿qué tenemos? La presentación de los estados financieros. ¿Dónde los vamos a ver? En la NIC 1, párrafo bien, en la NIC para pymes, sección 3,
3.17 y en el fondo de las taxonomías. Entonces miremos cuál es el, digámoslo así, la estructura de la ley 1314 y sus diferentes decretos reglamentarios, ¿cierto? Entonces, ley 1314 le dio vida al grupo 1, grupo 2 y grupo 3, grupos económicos, ¿cierto? A su vez, esa clasificación económica fue creada por un decreto único reglamentario que se llama 2420 de 2015 y a su vez se empezó a desglosar esta estructura de la siguiente manera. Decreto 2784 de 1581, bueno, decreto 2784 de 2012, 1851, 3023, 3024 son de 2013, 2267 de 2014 y 2665 de 2014. Digámoslo así, que esos fueron los decretos que han ido dándole vida a las normas internacionales. Pues no podemos olvidar también los decretos 3022 de 2013, 2129 de 2014 y el 302 de 2015, que son las normas de aseguramiento. Y por último tenemos los decretos 2406 de 2012 y los decretos 3019 de 2013. Digámoslo así, que para la contabilidad pública del sector privado, estos son los decretos. Profe, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque existe otro mundo de empresas, muchachos. Mira, acá me están diciendo, hombre, tengamos en cuenta que también existen empresas o que están en liquidación patrimonial, es decir, se acabaron y están en un proceso de liquidar sus activos para poder pagar sus pasivos y poderlas cerrar. Ese decreto se conoce como el 2101-2016. Pero también existe ¿quiénes? Entidades que son ¿qué? Del Estado. Profe, ¿qué quiere decir eso? Muchachos, que el Estado o el gobierno puede crear empresas industriales y comerciales. Sí, tenemos el ejemplo más claro, Ecopetrol, que es una empresa que cotiza en bolsa y que tiene un aporte público y un aporte privado, se conoce como mixtas. Pero también tenemos algo que se llama entidades de gobierno. ¿Qué son las entidades de gobierno? Como las alcaldías, las gobernaciones, las presidencias, la fiscalía, los ministerios, las universidades, que son entidades que se dedican a hacer cumplir los deberes y los derechos de los ciudadanos. ¿No? Y por último tenemos las empresas de gobierno, que son la 037 y la 414. Entidades de gobierno que no cotizan en bolsa, pero que también prestan bienes, productos y servicios al público en general con precios de mercado. Eso es lo que significa. Y por último también tenemos a mí no me gusta llamarlo una especie de contabilidad, sino que a mí me gusta llamarlo que son las bases fiscales para poder determinar los impuestos. Y las bases fiscales están regladas por la Ley 1607 de 2012, Decreto 2548 de 2014 y Ley 1819 de 2016. ¿Listo? Y por allá tenemos, llamémoslo así, un asterisco que es que el decreto 2420 de 2015 ha sido modificado por los decretos 2496 de 2015, 3135 de 2030, de 2015 también. Y, perdón, de 2016, 2131 y 2132 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018. Y acá entramos a mirar que la norma contable, hombre, pues tiene unas normas particulares. ¿Para qué? Para cada hecho económico. Entonces, lo primero que me va a decir es que la sección 1 me va a definir qué es eso de pequeñas y medianas entidades. La sección 2 me va a decir que cuáles son esos conceptos y principios básicos. La 3, cómo se presentan los estados financieros. La 4, cómo se estructura un estado de situación financiera. La 5, qué es estado de resultado integral y estado de resultados. La 6, que es el estado de cambios en el patrimonio.
el estado de resultados y las ganancias acumuladas. Los estados de flujo de efectivo, que es la 7. La 8, que son las notas a los estados financieros. La 9, que son los estados financieros consolidados y separados. La 10, que son las políticas contables, estimaciones y errores. La 11, que son los instrumentos financieros básicos. La 12, que son los otros temas relacionados con los instrumentos financieros. La 13, que son inventarios. La 14, que son inversiones en la sociedad. La 29, que es impuesto a las ganancias. La 30, que es conversión en moneda extranjera. 31, hiperinflación. 32, hechos ocurridos después del periodo sobre que se informa. 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Actividades especializadas, que son la 34 y 35, transición a la. Entonces, a grandes rasgos, estas son las normas internacionales que vamos a usar o que vamos a manejar todos nosotros, que se llama el marco normativo del UNIC para todos. Acá sí quiero conversar con todos. Por favor, estudiantes, vamos a mirar cuál es el marco o el organismo regulador de los principios y normas de contabilidad en Colombia. Ya lo hablamos ahorita. ¿Cuál es? A ver si prestaron atención. ¿Cómo se llama ese marco regulador? Muchachos. Quiero escucharlos a todos. El consejo El técnico. técnico de la contabilidad pública. Muy bien. Ese es el señor que se encarga de qué? De mirar cómo están las normas internacionales de los organismos que los crean, lo traen a Colombia, lo estudian, lo reflexionan, validan si cabe dentro del marco de la ley 1314 para emitirlo como decreto reglamentario por el gobierno nacional, o si por el contrario se debe estructurar una normatividad que lo lleve al ministerio, el ministerio al gobierno y el gobierno a quién, a las cortes de Senado y Cámara para que sean debatidos y aprobados como ley. Esa es la función que tiene en estos momentos el Consejo Técnico de Contabilidad. Segunda pregunta, ¿qué conoce usted sobre el origen de las normas internacionales de información financiera? Quiero escucharlos. Conversemos. Empecemos a conversar ya, dejemos esa formalidad. Cuéntenme, muchachos. ¿Qué es eso de las normas internacionales de información financiera? ¿Qué conocen ustedes de todo lo que hemos visto estos días? Que ya hemos trabajado, ya hemos consultado, ya la gran mayoría yo creo que han tenido ese encuentro de permanencia donde les han explicado un poco sobre este tema y sobre la actividad de las tareas 4. Quiero escucharlos. A ver, ¿quién me quiere decir? Maritza, cuéntame. Profe, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, normalmente se creó pues como para hablar el mismo lenguaje en el área contable, ¿cierto? Sí, Es como más o menos lo que puedo dar a conocer de las NIF, ¿cierto? Con unas normas que nos dan a cada una de ellas. sí. Entonces, el primer objetivo es que homogeneizar. Y voy a ponerles un ejemplo muy Es como claro la que pasa. necesidad de tener el mismo lenguaje. Sí, señora. Voy a ponerles un ejemplo que se aplica mucho en Colombia. Hombre, en muchas partes de Colombia, la contabilidad se dice que se vende de contado. Digámoslo así, cuando usted vende a crédito por 30 días. En muchas partes de Colombia eso es vender de contado a 30 días. Y en la mayor parte del mundo, contado es cuando usted paga, perdone la palabra coloquial que voy a decir, chan con chan, efectivo sobre efectivo. Como dicen ustedes ahora los jóvenes, face to face. O sea, quiero ese computador, vale 3 millones, saco mi tarjeta y pago los 3 millones, o saco en su defecto el efectivo y pago mis 3 millones. En algunas partes de Colombia, contado es a 30 días. Y para ellos es pagar de contado. Entonces, la homologación es que, venga, sentémonos todos. Contado significa el pago de manera inmediata cuando yo compro o vendo un bien, producto o servicio de manera que efectiva o por medio de los canales digitales
o el dinero digital o el dinero plástico. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? Entonces, los que ya han venido estudiando se han dado cuenta que la política 10 nos dice algo sobre las políticas contables. Pero cuando yo quiero hacer, por ejemplo, una política de propiedad, planta y equipo, por allá me hablan de un alcance y me dicen, esta norma contable no tendrá en cuenta las propiedades de inversión, no tendrá en cuenta los arrendamientos financieros, no tendrá en cuenta los activos biológicos. Ese es un alcance. Todos esos ejemplos que acabo de dar no están en la cobertura de las normas internacionales. Para propiedad, planta y equipo existen otras normas. Objetivos. Estructurar el reconocimiento de las propiedades, planta y equipo. Su medición inicial. Su medición posterior. Sus características para iniciar sus depreciaciones o amortizaciones, estructurar su proceso de deterioro, dar de baja en cuentas, reconocer la puesta en marcha, la desmantelar el activo, recuperar el lugar. Cuando nos hipotecan o nos embargan estas propiedades. ¿Cómo revelamos la información sobre propiedades, planta y equipo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Listo? ¿Listo? ¿Está claro? Denme un momentito, muchachos. Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Qué es lo que nos están diciendo las normas internacionales? Y al yo tener claro todos esos procesos, pues no voy a tener que sentarme todos los días cuando me llegue una factura, cuando me llegue un hecho económico, como lo tengo que reconocer. ¿Por qué? Porque la política ya es clara. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos, lo que acabo de explicar? Muchachos, Sí, señor. Sí, pues, señor. bueno, pues Sí, profe, está continuemos claro. por acá. Continuemos por acá, muchachos. Ya pueden ver la pantalla. Ya podemos ver la Señor. pantalla. Sí, Listo. profe, ya. Bueno. Sí, profe, sí la podemos ver. Bueno, entonces al final, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Voy a compartir estos videos, estos links de YouTube, donde nos van a explicar a mayor profundidad este tema que hemos venido conversando y compartiendo. Como siempre le digo a ustedes, muchachos, hay una actividad evaluativa que también va a ser por un tema de calificación. ¿Cómo se va a hacer? Les voy a pedir un favor. Puede que no lo terminen ahorita, lo pueden terminar. Les voy a dar siquiera pues unos 2 o 3 días. Hoy es miércoles hasta el viernes. Se sienten con toda la calma, con todo el proceso del mundo. Obviamente, los que están aquí presentes para el tema de los puntos, ¿cierto? Cuando hablo que están aquí presentes, que hayan hecho el proceso de registro, bien sea por la plataforma del CIPAS o por acá. Y yo por ahí vamos a estar pendientes para asignarles el puntaje. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos? Entonces, muy importante la aceptación del CIPAS del día de hoy, haber estado Profe, más de media hora, 40 minutos acá en la sesión. Eso sí, pues, para que el Teams les tome la asistencia. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos?
Entonces, ya ahorita les voy a mandar estos videos de YouTube, que son las normas contables vigentes en Colombia, desde la Ley 1314/2009, incluyendo los diferentes decretos reglamentarios de contabilidad. Y consulte la Ley 1314/2009 y los decretos reglamentarios 3019, 3022, 3023, 3024, donde se describan las empresas o grupos de empresas que pertenecen al grupo 1, 2 y 3, según la clasificación de las NIF y cuáles son los requisitos para pertenecer a cada uno de estos grupos. Ya ahorita les mando estos links para que podamos conversar. ¿Listo? Y por último tenemos este otro video que se llama La normatividad contable y los decretos vigentes en Colombia que regulan la contabilidad y las empresas clasificadas como pymes o grupo 2 según la clasificación NIC o NIF. Y este va a ser el link del juego que me van a participar, ¿cierto? Ojo, pues que por favor se me van a registrar bien con el nombre de ustedes para que podamos validar la información que ingresa al juego. Por favor, ¿listo? Y tengan en cuenta que el secreto del éxito es la persistencia por la meta, muchachos. Ustedes están acá para formarse, para generar estas competencias, esta formación, valga la redundancia, formar que les va a permitir participar en el juego profesional de manera correcta, haciendo que generando conocimiento. ¿Listo? Entonces la invitación ahorita es que ahorita les voy a mandar todos estos links, la realización del juego, y voy a proceder a responder las preguntas, porque por ahí vi varias manitos alzadas. Entonces, como siempre lo hemos hecho, muchachos, con respeto, con coordinación y alzando las manitas. ¿Listo? Ahora sí, quienes deseen participar, alcen las manitos para yo poder entrar a darles la palabra y hacer sus preguntas. Preguntas, muchachos. Luisa, Yuri, María Alejandra. Sami, cuéntame tu pregunta. Profe, no es una pregunta como tal, sino que no sé si es la señal que acá la tengo mala, pero te escucho muy entrecortada. Se me va y se me viene y no escucho muy Pregun- bien. Pregunta, ¿alguien más me ha escuchado entrecortado? No, señor, se escucha bien. No, se escucha muy bien, profe. Listo, listo. Sami, entonces yo creo que va a ser problema de tu internet. Sin embargo, la grabación apenas se genere y la pueden ver pues directamente desde el Teams o yo la comparto por correo institucional porque es como yo puedo pues compartirla a todos, ¿cierto? Algunos a los que tengo acceso pues a su correo institucional o a su, bueno, los que son mis muchachos a los que soy tutor, pues se las compartiré también pues por el foro, por el grupo de Teams, ¿listo? Por este grupo también lo comparto para que puedan tener acceso a la grabación pues de una manera más fácil de ingresar. ¿Listo? Entonces no nos preocupemos por eso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Profe, yo, Dime, Alessandra. Yesenia. Ah, perdón. Ahí Profe, dice Alexandra Mejía Ah, Macías. bueno, ¿quién va? Profe, buenas Cuéntame. noches, compañeros. Qué Buenas pena, noches. profesora, es que llegué un poquito tarde del trabajo y no alcancé a ver. ¿Será que tú me podrías dar como, yo, o sea, yo ya hice el cuadro, sí, 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 no, sí, bueno, Bueno, quisiera saber, Alexandra, vamos, te voy a contestar, pero es que este no es un encuentro de CIPAS de retención para explicar tarea 4. ¿Listo? Te voy a atender la ok, pregunta, pero dejando claro que no hago más preguntas, no hago más interacción sobre las tareas 4, porque pues no es un encuentro para eso. Estamos hablando es para aclarar los temas que ok, acabamos de ver. ¿Listo? ¿Vale? ok, señor, Vale, gracias. Alexandra. Cuéntame. Cuéntame la tarea. No, cuéntamela, la voy a atender, pero que sea la última, ¿vale? Para que no Ok, nos desviemos sí, del claro, tema importante de hoy. no, tenía pues como la dudita porque ya hice el cuadro, ya lo envié, pero después de hacer el cuadro y que me lo aprueben, ¿qué voy a hacer? Es que no me quedó muy claro. Bueno, recuerde que esta tarea tiene un componente individual y tiene un componente grupal, ¿cierto? Antes, ustedes tuvieron que haberse presentado,
dar un tiempo prudente para contactar con sus compañeros y hacer como el cierre de cuál va a ser el grupo que va a trabajar juntos, ¿cierto? Y ahí sí cada uno empieza a desarrollar el cuadro sinóptico. Ojo, los cuadros hipnóticos, que son 5, porque son 5 temas, esos sí deben de ser los 5, ¿cierto? Individual o grupal, todo lo deben de hacer, ¿cierto? Lo mismo pasa con las políticas. Las políticas, como son 5 integrantes, cada uno debe de hacer 5. La instrucción general es que, si solo hay 3, pues los 3 tendrán que dividirse para hacer los 5 cuadros hipnóticos y los 5 ejemplos de las políticas contables. Profe, somos 3. Hable con su director, porque yo no puedo dar, yo digo la instrucción general, que es que cada grupito hace sincromapas hipnóticos que son individuales, es decir, cada estudiante hace un cuadro hipnótico, ¿cierto? Porque están los 5 temas. Las políticas contables se hacen de manera grupal y se hacen 5. Igual, como son 5 integrantes, cada uno hace una política. Esa es la instrucción general. Listo. Habrá que ahondar también sobre el tema de la sesión 10, y ese también lo deben de hacer en grupal, porque todas las opiniones del grupo se consolidan en el trabajo final. ¿Quedó claro? Ay, se me perdió porque me bajó la mano. Alexandra creo Sí, que se señor, llamaba. señor, muchas gracias. ¿Quedó clara? Listo. Bueno, Jennifer Cataño. Buenas noches, Jennifer, profe, ¿cómo están? hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. No, profe, pues yo iba a hacer una pregunta así respecto al taller, a la tarea 4, pero entonces después. No, sí, porque muchachos, entendamos que este es el Sí, tema sí, de sí. explicar la temática más no la tarea, ¿cierto? Porque esos encuentros, ojo, Ok. ustedes tienen unos tutores y los tutores sacan los tiempos para eso, ¿cierto? Entonces, las preguntas sobre el tema que acabamos de ver. Listo, Al, gracias. listo, Aldair Rieta, Profe, ¿qué más? Buenas noches, ¿cómo buenas estás? noches, muy bien. Bien, gracias, profe. No, te iba a preguntar acerca de que dijiste desarrollar un cuestionario en un link. No lo entendí muy bien. Bueno, hay unos videos, yo les mostré unos links de unos videos, ¿cierto? Y como Sí, lo hemos hecho, porque si tú has estado en los ciclos de primera matrícula, siempre hay unas actividades para desarrollar, ¿cierto? sí. ¿Cierto? Este último va a tener unos videitos que hay que ver y vamos a desarrollar unas preguntas que están en ese juego, como siempre lo hemos hecho. ¿Listo? Sí, pero entonces quedan en dónde o ahorita. Acá en el grupo, ya los voy a compartir en el chat. Ah, Ahorita estoy solucionando dudas y preguntas para eso proceder a no es lo que tenía. compartir la información. ¿Cómo? Listo. Sí, estoy No, solucionando dudas y preguntas para pasar ya a compartir la información. ¿Listo? listo. Muchas gracias, profe. Vale, con mucho gusto. Yesenia Goiz. Profe, buenas noches Buenas noches, noches. ¿Cómo compañeros. estás? Profe, bueno, mi pregunta es relacionada con el tema que usted explicó ahorita de último en cuanto a las normas políticas, porque se Mm, me hace, pues no logro comprender algo. mm, Porque aparte también relaciona mucho con el trabajo colaborativo, ¿cierto? Que es donde se va a poner los 5 ejemplos. sí, señora. Entonces, por ejemplo, yo estuve mirando las normas, ¿cierto? Y usted habló de ellas ahorita, pues, y puso el ejemplo de las de propiedad, planta y equipo, Sí, ¿cierto? Pero entonces esa se puede identificar de dos maneras, cuando es en deterioro y cuando yo la tengo aquí apuntada. Por estimación, pero entonces no entiendo, profe, como esa parte ahí, pues, o sea, no, no mira, logro lo que pasa es que comprender existen eso. varias, existen, digámoslo así, como una estructura, ¿cierto? Yo te dije, el Sí, alcance, el objetivo, el sí, reconocimiento, la medición sí, inicial, la medición posterior, que la sí, medición posterior tiene unos modelos de medición, ¿cierto?
tiene unas depreciaciones o unas amortizaciones, ¿cierto? Tiene Sí. unas maneras para identificar las depreciaciones, tiene lo que se conoce como los métodos de depreciación, las vidas útiles. Exacto, profe. También nos dice un tema de componentes, que hay unos elementos de propiedad, planta y equipo que se estructuran por componentes. ¿Y qué quiere decir el componente? Hombre, simplemente que hay un activo que tiene varias vidas útiles. Entonces, Ay, dice voy que a los poner un buses. ejemplo. Yo Voy vi a que poner, decía, voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Todos conocen la tractomula, ¿cierto? ujú, Vamos a decir unos componentes básicos de una tractomula. El motor, el cabezote y la parte eléctrica, el tráiler y las llantas. Ahí la existen, suspensión, frenos. sí, de todo el cabezote, toda esa parte. Entonces, todo eso tienen vidas útiles diferentes. Las llantas, por kilometraje, o sea, se deprecian o se desgastan por el por el tiempo que usted lo ande. El motor, no, también va a ser por kilometraje, porque va a decir, el motor tiene una vida útil, no sé, de 10 millones de kilómetros. Estoy poniendo un ejemplo, porque habría que Sí. mirar, ¿cierto? El cabezote y el tráiler se va a depreciar a 10 años. La parte eléctrica, 5 años. Te estoy poniendo un ejemplo. Son vidas útiles diferentes. Entonces, ese señor que se llama camarote tendrá X componentes y cada uno se deprecia de manera diferente. Tengo que darle de baja. Sí, las llantas es lo primero que se va a depreciar. Tengo que cambiarlas, tengo que dar de baja, tengo que montar las nuevas. Sí, sí, quedó claro. Sí, profe, exacto. Bueno, Yo vi entonces, como toda la, eso es yo vi como el como criterio. toda la estructura y yo dije, Ujú. pero entonces, ¿cuál es la finalidad o cuál sería, o sea, cómo colocar el ejemplo o relacionarlo con ese cuadro donde usted nos dice, pongan un ejemplo de las NIF? Si yo Por cojo la eso. de propiedad, planta y equipo, ¿cómo voy a, Entonces, cómo hago para relacionar qué va a ser por deterioro y qué va a ser bueno, vamos para cambiado? allá. Vamos entonces por partes. Reconozcamos qué son las propiedades planta de equipo. Los elementos de propiedad planta de equipo son aquellos activos que tienen unas funciones específicas. ¿Cuál es primero? Que usted no los compra para venderlos, ¿sí o no? Sí, Sino que los va a tener más de un periodo contable. exacto. Otra característica que son necesarios para que la empresa pueda desarrollar su objeto social, Ujú. ¿cierto? Listo, ahí ya dijimos que es medición inicial. Por allá dice, existen varias maneras de usted reconocer inicialmente los elementos de propiedad, planta de equipo. El más común es al costo, es decir, ¿qué Exacto, necesita usted para comprarlo? exacto. Necesite el bien, pues compré el bien, Ajá. pero también tuve que hacer unos trámites, por ejemplo, la tractomula, unos documentos legales, la tarjeta de propiedad, bueno, todo lo que uno tiene que pagar para que se lo entreguen, ¿cierto? Cuando uno compra un vehículo. Entonces me dice, el costo, los elementos legales necesarios para adquirir en pie, los impuestos que no puedo recuperar vía Recupera. declaraciones, de Ujú. las diferentes declaraciones que yo tenga que hacer de impuestos. Eh, si necesito plata para poder poner en funcionamiento ese elemento de propiedad, planta y equipo, qué dinero necesito para que me funcione correctamente, si tengo que hacerles pruebas para que me lo ajusten y funcione de acuerdo a mis necesidades, si tengo que adecuar un lugar para poderlo instalar, si tengo que Y ahí desmantelarlo es donde habla y el llevarlo. desmantelación. Exacto. Exactamente, eso es Profe, reconocimiento inicial. Pero pues termino ahí. Todo eso, ¿cierto? Todo eso iría el sí, reconocimiento inicial. Y otros elementos, pues que aquí, como estoy a la mente, se me olvidan. Todo eso sí, lo tengo que tener muchos. en cuenta. Entonces, ahí, y también dice que no puedo reconocer, me está diciendo la capacitación del personal. Hombre, la Ajá. capacitación del personal no es mayor valor del activo. Eso es unos gastos laborales que usted como empresa tiene que tener claro y capacitar a sus empleados para que puedan funcionar ese nuevo bien. Y otros elementos que, como le digo, lo estoy aquí a la mente y no los tengo en cuenta. Medición posterior me dice, precio, pues todo lo que dice en el reconocimiento inicial menos Sí, la depreciación menos el deterioro sí, o exacto. costo revaluado.
que O son los costo dos. regular. Usted Ujú. escoge, ¿cierto? Entonces ya, como si lo vas a escoger por el primero, listo. Entonces voy y busco qué es eso de depreciación, qué es eso de vida útil, qué es eso de valor residual, qué es eso de impuesto depreciable. Todo eso tengo que empezar a definirlo. ¿Qué características que tengo que tener en cuenta es para un deterioro? ¿Qué es el deterioro? Cuando mi activo me deja funcionar de manera correcta antes de que se acabe su vida útil. Por ejemplo, el tráiler, seguimos con el tráiler. Se dañó el motor y tuvo que cambiar el motor. ¿Qué tengo que hacer con ese motor? Si se dañó, tengo que darle baja. Esto es un deterioro por una Exacto. causa interna o externa, de acuerdo a la política que usted tenga de mantenimientos preventivos, correctivos, cambio de repuestos, etcétera, etcétera. Profe, No. entonces es Sí, ahí. dime. Usted ya explicó eso, esa parte, ¿cierto? Pero Sí. entonces el punto o la conclusión a la que yo voy es que si yo eso que veo en la política, ya la medición, el alcance, todo lo que indica, esa estructura, así voy a hacer yo un ejemplo Sí, plasmado, relacionando sí, cada punto. pero escúcheme bien. Sí, pero es que usted en una empresa no usa todo. Usted en Exacto, una no. empresa usa, hombre, yo no tengo carros, ¿por qué me voy a meter con hacer una política para carros? No. Tengo maquinaria, hombre, tengo 3 vitrinas, no sé, estoy poniendo un Sí, ejemplo. sí. Y una cosa para hacer helados, no sé. Usted le va a hacer la política de propiedad planta de equipo a los elementos de propiedad planta de equipo que usted tenga. Por eso, para tener reconocimiento, usted va a decir, mis elementos de propiedad planta de equipo son estos, estos y estos. Y va a desarrollar la política que necesite para eso. Para eso. No se Ah, complique si es propiedad planta de equipo, que va a ser 20, no. Hombre, yo me dedico a vender helados, pues le voy a hacer la política de propiedad planta de equipo, ¿a qué? A la maquinaria de equipo que uso para hacer los helados, ya. Una, dos, tres máquinas que ah, tengo, ya es eso. esa Ojo, era la la duda, política profe. es general, pero cuando yo hago mi política, la hago ¿para qué? Para lo que yo necesito. ¿Listo? Esa era ¿Está la claro? duda, esa era la duda porque yo dije, o sea, es una estructura muy larga, pero entonces si yo solamente voy a coger la de propiedad ahí y va a ser por deterioro, están las dos maneras, al costo y No, al de, la depreciación. El eso, costo la menos depreciación depreciación menos y deterioro. Y al costo estimación. revaluado. No, profe, Ujú. método de depreciación para reflejar el flujo al de estimación. ¿Al de estimación cómo es? No, es la costo menos depreciación para dar la estimación de qué. Del costo Ah, menos el elemento de uso costo. que hemos hecho. ¿Listo? No se enrede con los Menos conceptos. listo, ¿Listo? profe. Esa era la duda. Porque usted lo Listo. había hablado ahí en el tema, en las normas en las normas que explicó de última, y yo, pero no logro entender cómo sería el ejemplo Ah, allá en el cuadro de nosotros. listo. Vale, listo, Bueno, no hay profe, ningún problema. gracias. Bueno, entonces damos de baja por deterioro. Lo que expliqué, un deterioro es cuando el activo deja de funcionar y ya no sirve y toca cambiarlo, ¿cierto? Y por último están las revelaciones. ¿Qué revelo yo de los elementos de propiedad planta de equipo? Pues cuáles son mis tipos de propiedad planta de equipos que tengo, cuáles son los métodos de depreciación que tengo. Para ese periodo que estoy informando, ¿qué activos han tenido qué deterioro? ¿Qué tipo de deterioro han tenido? ¿Cierto? ¿Qué propiedades planta de equipo he dado de baja ya? Y si hay equipos que he dado de baja, hay equipos que he tenido que hacerles desmantelamiento, reparación del lugar, pues también tengo que informar todo eso. Así de sencillo, así básicamente, para no alargarles mucho el tema, eso es lo que tenemos que hacer en una política contable. Está mucho más claro, muchachos. Bueno, cuéntenme ahora sí, ya como para ir terminando, ¿les gustó el tema, la forma como les expliqué, la temática? ¿He sido claro? ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Sí les gustó? ¿Quedó más Sí, claro profe, el sí, tema? claro. Bueno, muchachos. Entonces ya les voy a pasar los links de los videos. Listo. Para que puedan consultarlos. Y después les voy a pasar el
el link para que puedan hacer las preguntas, ¿vale? Bien juiciosos, pues, muchachos. Pues, les acabo de compartir los links para los videos, ¿vale? Y link para hacer la actividad. O sea, se los paso por separado para que se activen. Bueno, muchachos, ahí está. Pero yo valido que todo me entre, que yo valido que todo esté bien listo. El link de la actividad se me fue 2 veces, cualquiera de los dos funciona, y los otros links también funcionan correctamente. ¿Listo? Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos por asistir, por sacar el ratico para aprender, por las preguntas que hicieron. Este es el espacio para hacer ese tipo de preguntas que tienen que ver con el tema y que podamos abordar el tema. Recordemos estar pendientes, si de pronto todavía no han tenido el CIPAS o el encuentro para consolidar la actividad, que puedan resolver esas preguntas de la actividad específica con su respectivo tutor, estar muy pendientes, que lo más seguro es que ya lo envió, entonces revisen los correos institucionales, internos, grupos de Teams. ¿Listo? Para que puedan asistir. Muchachos, si de pronto alguien no ha hecho alguna actividad, comuníquese con su tutor, con su docente, póngase al día. Si conocen algún amigo o estudiante que debe alguna de las actividades, que se comuniquen con el tutor. Obviamente no les van a calificar el 100%, pero es mejor tener un 70% de la nota a no tener nada. El 70 suma, el 0 no suma. Entonces, ahí les dejo pues para que se pongan al día, para que traten de hablar con sus docentes, motiven a sus compañeros. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, profesor. muchachos, feliz noche, cuídense mucho. Y ya este es el último CIPAS de primera matrícula. Muchas gracias por la asistencia. Esta es ya la réplica, es decir, que ya terminamos, no va más el tema, terminamos por este semestre este tipo de encuentros. Muchas gracias a todos por su asistencia. Profe, Gracias, profe. Hola, hola. Chao, profe. Sí, pena chao, antes de chao. que se vaya. ¿Quién me está hablando? Maritza, Maritza, yo, hola. Maritza. Hola, Profe, lo que Maritza. pasa es que tengo 5 compañeros, ninguno se comunica y yo necesito iniciar ya el trabajo. ¿Qué puedo hacer? Yo también le escribí, pero yo estoy angustiada. ¿Lo inicio Maritza, sola? ¿Qué hago? Maritza, ¿Me ¿tú sabe? estás con quién? ¿Con qué tutor? Digo, Conmigo. Pero yo expliqué, tú ya viste el encuentro de retención. Yo dije, van a poner una fecha límite de respuesta, me van a evidenciar, bien sea por interno, bueno, no sé, o ahí mismo en el foro, que no hubo respuesta. Con eso yo digo, se trató de hacer el trabajo grupal y los que contesten o si no contestó nadie, al que hizo el tema de hacer el trabajo grupal, le tengo en cuenta la nota para el trabajo grupal. Los demás ya saben que tendrán 0 en el trabajo grupal. Listo, porque si no sale nadie, para mí, no sé para los demás tutores, ¿cierto? Si tú ya escribiste, escríbeme pues sí, ahorita para yo, yo ya le comprofe, escribí, desde tal día tal, no se han comunicado. porque yo les coloqué mi Hoy teléfono, todo, y es, pues me encuentro listo. angustiadita porque sí quiero No, como empieza a avanzar, iniciar. no, empieza a avanzar lo tuyo. Bueno, Empieza a profe, avanzar lo tuyo y si quiero ahorita me escribes por interno y conversamos otras cositas, ya por bueno, privado, profe, ¿listo? le Bueno, agradezco. bueno, Hasta chao, luego. listo, chao, Chao. hasta luego. Profesor, disculpe, el que usted mandó para llenar ese archivo uno le da, pero trata de marcar, pero no marca. ¿Cuál? O sea, el que dice marco conceptual de la contabilidad, dice, al abrirlo, uno lo abre, pero le va a marcar en ahí, y, pues ensayé para mirar si funcionaba y no marca. De los de YouTube. Del que dice quiz, Pues Sí, mira, profe, ese ya te voy viene a en el compartir. juego. ese que dice quiz. Ya te voy a compartir, mira.
A mí me abre. O sea, de pronto es que estás teniendo algún problema con No, tu internet. el archivo sí abre, pero cuando uno le da a marcar, no marca. El del YouTube funciona bien, sí. Yo El los probé quiz, ahorita y pero uno le da a funciona. marcar donde dice permite la contabilidad de tal cosa, le da uno, por ejemplo, la primera y no marca. Si no permite dar respuesta. Bueno, voy a preguntar. Listo, voy a preguntar porque ahorita me estaba dejando. Ya se registraron. Únete. Ah, espere. Espere, muchachos, que metí el de donde no era. Espérenme un momento. Espere que creo que hay que... Denme un segundito. Vuelva. Pero ahorita funcionó correctamente. Yo le di también. Utilice esta actividad, creo que es. Denme un segundito. Listo, jugar en vivo, muchachos. Ya se registran. Eso, para que no me ponga problema. Empezar. Listo. fue lo Aquí que ya ponen hizo? el nombre, ¿cierto? No empezar, perdón. No va a dejar. Ve. Voy a preguntar, muchachos, ¿por qué no es? ¿Por qué no es? Voy a preguntar, muchachos, a ver qué pasó. Pero Bueno, debería de profesor. empezar. Hola, Bueno, hola, hola. sí, profesor. Hola, lo escucho. Lo escucho. Hola, lo escucho. ¿Quién me está tratando de hablar? Ve, no sé qué le pasó al juego. Ya ahorita lo voy a validar y ahorita les digo. ¿Listo? Listo, ¿Listo, profesor. muchachos? Hola. Listo. Listo. Chao. Que tengan un feliz Gracias. día, muchachos. Chao, chao. Que tengan una feliz noche, muchachos. Voy a confirmarlo. Entonces, calma, por favor, y ahorita más tarde les aviso. Bueno, profe, listo.